Explainers, hoy vamos a hacer una receta de desayuno deliciosa que sirve tanto para sorprender a alguien súper especial como para consentirnos a nosotros mismos. Así que, pongámonos el delantal y vamos a la cocina. Y en serio, no se lo vayan a perder. Comenzamos con la granola. Para esta agregamos en una sartén 15 gramos de aceite de coco virgen. Movemos la sartén para esparcirlo por toda la superficie y dejamos a fuego bajo para que se caliente un poco. Añadimos 170 gramos aproximadamente de avena en hojuelas. Lo mejor es que creemos una capa muy finita para que se haga más rápido. Mezclamos para tratar de impregnar toda la avena con el aceite y dejamos cocer a fuego bajo. Van a ser 5 a 10 minutos aproximadamente en los que tenemos que estar muy pendientes de la avena. Y aquí se los digo literalmente, porque en cualquier despiste se quema fácilmente. Revolvemos constantemente, ya sea con una espátula o moviendo la sartén para evitar que se queme. Una vez que esté lo más doradita posible sin que se vaya a quemar, apagamos el fuego y vertemos en un recipiente. Como ingredientes que podemos agregar tenemos los frutos secos o las semillas. Realmente aquí hay una variedad enorme con la que podemos jugar un montón, crear diversas granolas o diversos sabores. Pueden ser tostadas o sin tostar, realmente depende del gusto personal de cada uno. Y ya por el otro lado vamos a tener la fruta seca o la fruta deshidratada. Siempre que puedan, por favor, traten de comprar fruta deshidratada sin azúcares añadidos, ya que de por sí la fruta ya tiene una concentración súper elevada de sus propias azúcares. Hoy voy a agregar 90 gramos de marañones, 80 gramos de almendras, 80 gramos de semillas de calabaza, 20 gramos de ajonjolí y 70 gramos de arándanos deshidratados. Mezclamos tratando que todo quede bien distribuido. Cuando la avena se enfríe, debemos guardarla en un recipiente hermético lo más rápido posible para que no absorba humedad. Sigamos con el smoothie o batido de fruta. Estas cantidades son para 2 porciones. Agregamos 2 bananos picados congelados, 200 gramos de fresas congeladas y 110 gramos de la leche vegetal de tu preferencia para empezar. Procesamos y hacemos pausas para raspar los bordes. De esta manera evitamos sobrecalentar la procesadora y todo queda mejor integrado. Agregamos otros 110 gramos de leche vegetal y volvemos a procesar. Repetimos el procesado y el raspado de los bordes hasta que tengamos una consistencia lisa y cremosa. Esto está hermoso. Estoy seguro que el color y la textura hacen que se les haga agua a la boca en este preciso instante. Ojalá lo pudieran probar. Llegó el momento de armarlo. Agregamos la mitad del smoothie en un bowl. Y les repito, vean su cremosidad y su textura. Con una cucharita aplanamos la superficie. Creamos unas ondas con ella para generar textura al emplatar. Agregamos granola a gusto, que además de aportarnos proteína y otros nutrientes, nos va a dar el contraste perfecto entre lo cremoso y lo crocante. Para decorar decidí agregar unas fresitas chiquitas que nos dan sabor, color y lo hacen ver mucho más apetitoso. Este bowl ya está listo para disfrutar. Y antes de que se me olvide, les quiero decir que si no lo van a servir de inmediato, lo mejor es guardarlo en el congelador y antes de usarlo, volver a procesarlo. Esta receta está imperdible. No es una opción para todos los días, pero por favor, pruébenla porque se van a enamorar. No se les olvide darle me gusta a este video porque yo sé que lo disfrutaron tanto como yo. Como siempre, por aquí les dejo 2 videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.